Bienvenidos una semana más al canal de análisis técnico Street. Menuda semana que hemos tenido en los mercados. Ya lo comentábamos durante toda la semana que la volatilidad se iba a disparar porque teníamos muchos datos económicos esta semana que lo iban a provocar. Y la verdad que la semana ha sido una auténtica montaña rusa. Y es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy, porque seguro que muchos de vosotros estaréis preguntando si podremos dar continuidad al rebote que venimos viendo desde las últimas semanas o no. Pues ya os adelanto que ojito, porque este rebote está dando ya señales muy negativas y que podrían anticipar el final del mismo de forma instantánea. Esta semana va a ser totalmente clave, así que el vídeo de hoy, sobre todo en la sección de índices, será cuando comentemos todo esto y le vamos a dar ese significado al movimiento que hemos visto esta semana. También vamos a ver, como decíamos en el vídeo del jueves, esas señales para detectar esa trampa en el mercado. Veremos también el VIX, que no lo hemos visto nunca en los vídeos, pero lo comentaremos también para ver cómo se estaba comportando de manera muy extraña, así que esa sección no la podéis perder de ninguna de las maneras. También veremos todas las acciones que me habéis pedido a través de los comentarios, que esta semana viene bastante cargadita. También veremos esa acción sorpresa, que sé que es una de las secciones que más os gusta. Y por último también veremos la sección de top internacional, donde analizaremos 5 acciones dentro de esa lista de 30 acciones que ya os he mostrado en anteriores vídeos. Veremos estas 5 acciones porque están en zonas muy interesantes dentro de esa tendencia bajista en los mercados, y vamos a ver qué puede pasar en las siguientes semanas. Así que, como os digo, el vídeo de hoy va a ser muy interesante porque vamos a dar respuesta a si continuaremos con el rebote o no, así que no os lo podéis perder. ¡Vamos al lío! Bien, pues antes de analizar los gráficos vamos a comentar un poquito, para ponernos en situación de lo que hemos visto esta semana. Veíamos a principios de la semana un rebote hasta que se publicó esa decisión de los tipos de interés en Estados Unidos, que la verdad que era lo esperado, una subida de 75 puntos básicos de 3,25 a 4 puntos. En un primer momento hizo el típico movimiento trampa en la bolsa, un primer movimiento al alza de apenas unos minutos, y luego vimos una caída en picado durante 2 sesiones, unas caídas muy fuertes tanto en Europa como en Estados Unidos, pero comentábamos durante la semana que cuidado porque esas caídas podrían ser un movimiento trampa porque venían acompañadas con muy poquito volumen y podríamos acabar en la sesión del viernes de nuevo en máximos. Pues bien, eso es lo que acabamos viendo. ¿Y qué comentábamos en el vídeo del jueves, donde decíamos que había que vigilar una cosa totalmente clave en los gráficos? Pues lo que debíamos vigilar eran las divergencias. Y ahora vamos a ver cómo en los índices ya hay uno de ellos que está marcando una clara divergencia. Vamos a ver también cómo el IBEX 35, por ejemplo, se encuentra también muy cerca de máximos, al igual que el DAX, pero en Estados Unidos vamos a ver cómo todavía están bastante lejos de esos máximos. Analizaremos también el VIX, porque, que es el índice de volatilidad, para los que no lo sepáis, porque normalmente este índice, cuando vemos caídas muy fuertes en el mercado, se mantiene al alza muy fuerte, es decir, es mucho más volátil, entonces sube con mucha más fuerza. Cuando el mercado está subiendo, pues el VIX tiende a relajarse y a ver caídas. Y bien, vamos a ver ahora la incongruencia de la caída que veíamos después de esa decisión de los tipos de interés y que nos anunciaba que al final de semana podríamos ver un rebote interesante en los gráficos. Bien, vamos a comenzar con el IBEX 35. Como decíamos a principios de semana, fijaros la sesión del lunes y del martes, veíamos un rebote claro en la cotización, marcaba máximos en esa zona de los 8.080 puntos aproximadamente. Y el miércoles, después de la decisión de los tipos de interés, veíamos caídas ya importantes, pero el jueves vino la traca final con esa caída del 1,25%. Fijaros como el volumen que veíamos en las dos caídas, que era lo que comentábamos el jueves, tenía muy poquito volumen con lo que veíamos anteriormente, que nos indicaba que no íbamos a ver una caída en picado. Y al llegar a esa media móvil de 70 sesiones, vimos como la cotización rebotó. Pero ojito a lo que pasó en la sesión del viernes. La cotización vio un primer impulso al alza, luego cayó de nuevo hasta la media 70 y volvió a subir hasta prácticamente el cierre de la sesión del martes. Y a partir de esta zona la cotización se empezó a desinflar ya una vez cerrado el gap que había dejado en la sesión del jueves en esa apertura, y parece que la cotización consiguió cerrar por encima de la media de 6 sesiones. El volumen fue altísimo, pero con una vela de indecisión así, la verdad que no nos da muchas pistas. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar ahora? Pues bien, como comentábamos en el vídeo del jueves, hay que buscar divergencias ahora mismo en los índices para poner final a la caída.
Y poníamos de ejemplo el comienzo del rebote a principios de octubre. Fijaros cómo en la última caída vimos una clara divergencia entre la cotización y el RSI, que nos anunciaba clarísimamente un rebote. Pues bien, cuando vimos que ya se empezaba a confirmar la subida con un volumen al alza, clarísimamente íbamos a tener una continuidad en ese rebote. Pues bien, ahora mismo deberíamos buscar lo mismo, un nuevo máximo, un nuevo cierre, mejor dicho, por encima del cierre que vimos el martes, que fue los 7.999, es decir, un cierre en 8.000 ya marcaría una divergencia siempre que el RSI no marque un punto por encima del que veíamos en martes, que era 65 puntos se situaba el RSI, ahora mismo está en 59. Estoy seguro, de hecho ya lo vimos el viernes, que si llega a la zona de los 8.000 puntos va a haber divergencia. Entonces, si a partir de los 8.000 puntos no se mantiene al alza y empieza a corregir, se confirmaría la divergencia y adiós a todo el rebote que hemos visto en el gráfico. Pero adiós total, porque se podría ir de nuevo a mínimos anuales. Por lo tanto, mucho cuidado. Vamos a verlo también en el gráfico semanal. Y vemos cómo el rebote hasta donde ha llegado hasta la banda media de Bollinger. Fijaros que en el último rebote también llegó hasta la banda media de Bollinger. El tiempo más o menos del rebote anterior fue parecido al que hemos visto ahora. Y fijaros la vela de indecisión de esta semana después de un repunte tan importante en las últimas semanas. Fijaros que es una vela muy parecida a la que marcaba el final de la caída para ver ese rebote. Por lo tanto, cuidado. Además, como decimos, el volumen esta semana ha sido muy bajito, señal de que va perdiendo fuerza ya ese rebote, es decir, estamos ya absolutamente en las últimas del rebote. Como máximo, pues si vemos el gráfico diario, podría buscar en el intradía muy probablemente la media de 200 sesiones si vemos que se mantiene al alza. Es probable que a principios de semana también haya mucha volatilidad. Esta próxima semana va a ser esas elecciones que se hace en mitad de la legislatura en Estados Unidos y esto puede provocar muchísima volatilidad en Estados Unidos que se acabará contagiando a Europa. Por lo tanto, no habría que descartar un toque intradía hasta la media de 200 y un cierre por encima de los 8.000 para marcar la divergencia y ahí continuar cayendo. Vámonos al DAX. ¿Y qué hemos visto en el DAX? Aquí la verdad que parece que tiene menos recorrido al alza. ¿Y por qué? Pues porque vimos la sesión del viernes, una subida espectacular, apoyada en gran medida esa gran subida que vimos en la cotización de Adidas, que tiene un gran peso en el DAX. Y bien, ¿hasta dónde se marchó? Pues fijaros, aquí hasta la media móvil de 200 sesiones. Pero fijaros hasta donde llegó este repunte también en el mes de junio, hasta la media de 200 sesiones. Es decir, muy poquito recorrido al alza tiene ahora mismo la cotización del DAX. Y si a esto le sumamos la divergencia del libro que estamos viendo entre la cotización y el RSI, pues cuidado, porque podríamos ver caídas muy importantes. También quiero comentaros que en la sesión del viernes vimos una volatilidad excesiva dentro de un movimiento lateral. Esto puede ser una señal de distribución clarísima. Lo hemos visto en muchos índices antes de comenzar la fase bajista. Estuvieron durante varios meses en un movimiento lateral con muchísima volatilidad. Señal de distribución, es decir, están soltando las acciones sin que cante mucho para luego ver esa caída en el mercado. En movimientos más cortos, como el que hemos visto ahora en el rebote, puede pasar en sesiones intradías. Lo podemos ver muy bien en gráficos de una hora. Pues esto ha pasado tanto en el IBEX como en el DAX, como en los dos índices que veremos ahora. Señal clara de distribución muy cerca de máximos, así que cuidado porque podríamos estar al final de la subida. Vamos a ver también el gráfico semanal y fijaros cómo también se ha ido hasta la media móvil de 200 sesiones. Anteriormente actuaba como soporte, ahora en una tendencia bajista, ¿cómo va a actuar? Evidentemente como resistencia. Fijaros que bien actúa como soporte la media de 200 anteriormente en toda la subida. Por lo tanto, ahora mismo va a actuar como resistencia y está en ella. Lo más probable ahora que comience a caer de nuevo. Por lo tanto, como decimos, ojo porque el DAX puede tener muy poquito recorrido al alza ahora mismo. Puede que el IBEX le quede un poquito más para alcanzar ese cierre por encima de los 8.000, pero el DAX la verdad que pinta bastante feo. Sí que es verdad que vemos en el gráfico diario cómo el volumen se ha incrementado bastante en la sesión del viernes. Esto provocado ¿por qué? Pues por la altísima volatilidad que tuvimos, esa subida tan fuerte en Adidas, que vio también la volatilidad altísima. Así que cuidado porque podría estar al final de la subida. Y bien, vamos a Estados Unidos. Fijaros cómo aquí se ve muy bien el rebote que tuvo, ya que veíamos ya velas de debilidad al principio de
esta semana, en la sesión del lunes, en la sesión del martes intentaba tirar al alza, acababa cerrando, y fijaros el miércoles con la decisión de tipos de interés, cómo cayó con mucha fuerza la cotización. Pero fijaros cómo el volumen tampoco era demasiado alto, estábamos viendo una caída de 1,55 y el volumen estaba prácticamente en la media de las demás sesiones. Señal de que, clarísimamente, de debilidad en la caída y que podríamos ver un rebote. Y fijaros como en la sesión del viernes, donde vimos muchísima volatilidad, fijaros que entre mínimos y máximos tuvimos un movimiento del 2%, toda la sesión como una auténtica montaña rusa. En el SP que no analizamos pasó exactamente lo mismo y al final cerró con una subida del 1,26%. Cerró por encima de la media de 200. Aquí teníamos ruptura en falso de la media de 200 con poco volumen, señal trampa evidentemente, y hemos visto cómo al final de semana se mantenía por encima de la media de 200. ¿Qué podemos esperar ahora? Pues no habría que descartar un último impulso a comienzos de esta semana para marcar esa divergencia entre la cotización y el RSI. Mucho cuidado porque como a comienzo de la semana pierda la media de 200 y se vaya al cierre que vimos el jueves por debajo de los 32.000 puntos, mucho cuidado porque podría ya comenzar directamente la caída y ya no volver a esa zona de máximos que veíamos la semana pasada. Por lo tanto, cuidado. Todavía no lo vamos a comentar con el VIX más adelante, pero aquí vamos a tener unas indicaciones muy claras para haber detectado esa trampa en la caída que veíamos después de la decisión de los tipos de interés. Sí que es verdad que el viernes empezaba un poco racaneante, como le faltaban fuerzas para mantenerse al alza, pero ese dato del empleo, que es totalmente absurdo lo que se está haciendo, la perspectiva que se pone, la idea que tienen los inversores de que como los datos del empleo cada vez son peores o van a ser muy malos, entre comillas, pues lo que se va a hacer es bajar la fuerza de la subida de los tipos de interés. Pero, a ver, si el desempleo se acaba disparando, la situación económica va a ser malísima, va a entrar Estados Unidos al final en recesión y eso va a ser igual de malo que una inflación alta o que sigan subiendo los tipos de interés. Es decir, imaginaos que ya tenemos los tipos de interés a un 4 o un 5%, como es probable que les tengamos en los próximos trimestres, y encima vemos una recesión en la economía. Va a ser peor, pero bueno, es la excusa que se intenta buscar para ver estos rebotes en el mercado y es la base que ha tenido el rebote actual, la base para los titulares de la prensa salmón. Pero bueno, hasta ahí la absurdez de algunas noticias que se pueden leer y que seguramente todos vosotros habréis leído. Como el dato del empleo ha sido malo, en los tipos de interés ya no van a subir más y no sé, y esto va a ser la repanocha. Pues no, la verdad que no tiene mucho sentido. Bien, vamos al gráfico semanal y fijaros cómo esta semana ha cerrado justo en la media móvil de 70 sesiones que actuaba anteriormente como soporte en la subida, profundizó en la caída de 2020, la caída que vimos a final de 2018, pero en correcciones normales se mantenía sobre ella. Y ahora vemos que actúa como resistencia, lo hemos visto en este rebote, lo vimos en agosto, que se quedó muy cerca el rebote de ella, y ahora probablemente va a ser el techo de los rebotes normales, por decirlo de alguna manera, dentro de la fase bajista del mercado. Ahora, ¿qué podemos esperar? Pues que la cotización se vaya hasta la media móvil de 200 sesiones y veremos aquí cómo actúa la cotización. Ojito, porque ahora no habría que descartar un movimiento lateral, es decir, hay que plantear diferentes escenarios cuando analizamos las acciones. Un escenario posible ahora mismo en el Dow Jones, y que si se ve en el Dow Jones es probable que lo veamos en Europa también, es un movimiento lateral entre la media de 70 y de 200, que fijaros que es lo que podría ya estar haciendo, pero la volatilidad le ha marcado un poquito por debajo y por encima a la cotización. Ahora podríamos ver exactamente el mismo movimiento, pero ojo, porque cuando se rompa este movimiento lateral que tiene todas las papeletas para que sea a la baja, la caída podría ser muy importante hasta la zona de los 26.680 puntos, donde anteriormente tenía una resistencia clara. Espera, vamos a cambiar el gráfico, así, donde anteriormente, fijaros, tenía una resistencia clara y un soporte claro. Es decir, ojo, porque como pierda la media de 200 y perdería también los 29.000 puntos, una zona importante de soporte, se podría ir directo hasta los 26.000. Y fijaros que desde la zona actual la caída es de casi un 20%, un 17,5%. Por lo tanto, mucho cuidado ahora mismo con lo que podemos ver las siguientes semanas.
Vámonos a por el Nasdaq, el último de los índices que analizamos en Estados Unidos, y hemos visto cómo aquí el rebote la verdad que ha sido prácticamente inexistente. ¿Por qué? Porque las grandes tecnológicas han visto caídas muy fuertes, la mayoría de ellas con la presentación de resultados. ¿Esto que ha provocado? Pues que el Nasdaq, que tiene esas acciones dentro de su índice, pues al final acaba viendo una caída muy importante. Sí que es verdad que las caídas han sido fuertes, pero el volumen tampoco ha sido demasiado alto. Tengo la sensación, antes analizando acciones que comentaremos durante el vídeo, de que es probable que veamos una caída importante en los índices como el Dow Jones, el S&P, el IBEX, el DAX, pero el Nasdaq aguante un poquitín porque algunas de estas tecnológicas que están tan perjudicadas vean un pequeño rebote en el gráfico. Simplemente es una percepción que tengo, así que tampoco hay que darle demasiada fiabilidad. Ahora, ¿dónde se encuentra? Una zona clarísima de soporte en los 10.800 puntos. Fijaros la importancia de esta zona ahora como soporte. Anteriormente también la tuvo, así que como la pierda, cuidado, porque podría irse hasta los 9.600, donde tendría los máximos anteriores a esas caídas que vimos en 2020. Por lo tanto, ahora zona clave. ¿Queremos un impulso? Como mucho, ¿hasta dónde llegaría? Pues de nuevo hasta los 11.500, donde se quedaría muy cerca también de la media de 70 sesiones. Vamos a verla también en el gráfico semanal y fijaros cómo el rebote de las anteriores semanas había llegado hasta la media de 200. La ha tocado y ¡pum! Caída de golpe hasta los 10.800. Por lo tanto, ahora no habría que descartar, como decimos, un movimiento lateral entre la media de 200 y los 10.769. La media de 250 son 11.500 puntos aproximadamente. Y fijaros, como decíamos, que la zona en el diario que marcábamos como resistencia también los 11.500, así que podría entrar esa estructura dentro del movimiento que comentamos. Y bien, por último, vamos a ver el VIX. Para los que no sepáis lo que es, pues es el índice de volatilidad que en principio mide la volatilidad del mercado. Fijaros aquí, como en marzo de 2020, con esas caídas del COVID, se acabó disparando y luego pues hemos visto una caída importante, pues como se ha ido hasta la zona de 35-40. Por lo tanto, zona de resistencia clara, los 40. Vamos a ponerlo en verde mejor. Resistencia en los 40. Y bien, ¿qué marca el VIX? Pues no acaba de marcar del todo la volatilidad, aunque se diga que es el índice de la volatilidad. Lo que marca el VIX cuando sube son caídas en el mercado. Y cuando cae el mercado, lo que hace el VIX es subir. Por lo tanto, fijaros, vamos a volver a Dow Jones. En la sesión del martes vimos caídas, en la sesión del miércoles vimos caídas y en la sesión del jueves vimos caídas. ¿Qué tendría que haber hecho el VIX? Ver subidas. Y además, normalmente cuando cae el mercado con mucha fuerza, como vimos el miércoles, normalmente el VIX se comporta con muchísima más volatilidad. Es decir, si el mercado cae a lo mejor un 2%, el VIX sube un 4%. Pues bien, después de esto, ¿qué tenía que haber hecho el VIX? Pues si hemos dicho, por ejemplo, que en la sesión del jueves, donde vimos esas caídas tan importantes, el VIX se comporta al contrario del mercado, el VIX debería haber subido. Pues fijaros que el VIX cayó un 2,59%. Dow Jones el jueves cayendo un 0,46%. El miércoles el Dow Jones cayendo un 1,55%. El VIX que hacía el miércoles subir un 0,5%. Muy poco si lo comparamos con la caída que veíamos en el mercado. Es decir, que hace el movimiento contrario y con mucha más volatilidad. Y no lo hacía. ¿Qué era esta señal que nos estaba marcando ahí el VIX? Que no iba a dar continuidad a las caídas, que se estaba conteniendo el mercado, que le estaban aguantando y que el VIX por eso no repuntaba con fuerza al alza. Porque en otras ocasiones, cuando vemos que el mercado cae con fuerza, el VIX se dispara totalmente y vemos, por ejemplo, estas subidas tan fuertes que veíamos en el mercado. Vamos a irnos, por ejemplo, a esta subida tan fuerte que veíamos el 22 de agosto en el VIX. Y vamos al 22 de agosto en los gráficos. ¿Qué veíamos? Una caída del 1,91% en el Dow Jones. En el VIX subía un 15,95%. Aquí está el ejemplo. ¿Qué veíamos el jueves? ¿Qué veíamos el miércoles? Perdón. Una caída del 1,55%. ¿Y qué hacía el VIX? Una subida del 0,5%. Si es que era evidente que estaban conteniendo la caída porque íbamos a ver una vuelta de nuevo. Entonces, estas cosas la verdad que no solemos comentar a menudo del VIX. Yo sí que lo veo, aunque no lo voy comentando porque no puedo comentar todo lo que voy analizando. Pero esto hay que fijarse también porque aquí se detectan las trampas que nos quieren colar en el mercado. Así que bueno, esto hay que
fijarse mucho en ello. Y la verdad que para gente que quizás está empezando, pues son indicadores que no sigues y que incluso no conoces. Yo al principio tampoco lo conocía, pero cuando van pasando el tiempo y vas madurando los gráficos, pues acabas viendo estas cosas que dices, no me lo creo. Pero bueno, lo último que quería comentaros del VIX es que fijaros el suelo redondeado que está haciendo ahora mismo. Es de libro, pero de libro. Y fijaros cómo podría estar cerca de completar el suelo redondeado y volver hasta esos máximos que veíamos en marzo de 2020. ¿Esto qué nos puede indicar? Que la capitulación en el mercado podría llegar en los próximos meses, es decir, no estamos lejos de ella en principio. ¿Y dónde vamos a detectar esa capitulación? Pues fijaros que la resistencia en el VIX estaría en los 39,40 puntos aproximadamente. Ahora, si vemos un rebote como el que hemos visto anteriormente hasta la zona 35, pues sería lo normal. Es decir, las caídas que estamos viendo en el mercado se convierten en rebotes en el VIX y hasta donde llegan hasta los 35. Pero ojo, porque cuando llegan a la zona de 40, aquí llega el riesgo de capitulación, de ver caídas del 20 y del 30% en muchas acciones, como vimos en marzo de 2020. Entonces, pista que vamos a tener que tener en cuenta los próximos meses. Cuando veamos el VIX por encima de los 39,40, que viene capitulación en el mercado. ¿Y que viene ahí? Hora de hacernos con una buena cartera de acciones, como podría ser Top Internacional. Esto, en mi opinión, y que no se considere una recomendación de compra. Vale, así que creo que el aporte del VIX lo debéis de tener muy en cuenta porque todo esto va sumando herramientas a nuestros análisis. Bueno, pues vamos a comenzar con la sección vuestra, que es la sección en la que analizamos las acciones que me habéis pedido a través de Twitter, de Telegram, de YouTube. Y esta semana os quiero dar la enhorabuena porque os habéis pasado el juego. Es decir, nunca me habéis pedido tantas acciones y yo estoy pues súper contento porque esto significa que os estáis interesando en el canal, cada vez tenéis más comentarios e interactuamos más y formamos una buena comunidad. Así que encantado de que hoy tenga 20 acciones para analizar. Y eran más, pero hay algunas de ellas que las vamos a analizar en la sección de Top Internacional. Así vaciamos un poquito esta lista, las analizamos después en Top Internacional. Ya ha habido una de ellas, creo que era Royal Mail, que en Pro Real Time no me dejaba analizarla, no me aparecía, así que ya os lo he puesto en los comentarios que no podía analizarla. Y bien, vamos a comenzar con Acciona. Acciona normal, Acciona renovables, la vamos a ver justo después. Bien, ¿qué estamos viendo ahora mismo en Acciona? Pues fijaros cómo en el último impulso, la última subida que vimos en el 2022, se iba apoyando en la media móvil de 70 sesiones. Ahora, en el mes de septiembre, la perdió la de 200 también que vimos como en un primer momento actúa como soporte, luego la acaba perdiendo, se iba a este soporte tan importante en los 166 y hasta donde ha rebotado ahora con ese impulso que hemos visto en las bolsas, hasta la media de 70. Señal clarísima de nueva tendencia bajista en el medio largo plazo. ¿Por qué? Porque si anteriormente era la media 70, fijaros en toda la subida que veíamos también años atrás, un principal soporte y ahora la está consolidando como resistencia porque vemos que no consigue superarla, esto es clarísimamente la señal de resistencia en una tendencia bajista. Ahora, ¿qué podemos esperar? En primer momento que se vaya hasta la media de 200, donde hizo mínimos también en septiembre, fijaros. Ahora podría haber un movimiento lateral entre la media 70 y la de 200, pero ojo porque cuando la pierda podría dar continuidad a la caída. Y si tenemos en cuenta que estamos dentro de una tendencia bajista, podría perder los mínimos que veíamos en octubre e irse hasta la siguiente zona de soporte que tiene los 151. Fijaros que es una zona muy importante también en el año 2021, entre los meses de noviembre y diciembre como soporte. Así que podría irse a buscarla cuando el mercado ponga fin a este rebote. Ahora ya sí, Acciona renovable. Situación, pues fijaros cómo la media 70 también actuaba como soporte en toda la subida, la perdió, la construyó como resistencia, cayó hasta de 200, esta sí actúa ahora como soporte y hemos visto un repunte. Y fijaros cómo en el repunte ha conseguido superar la media de 70 sesiones. Pero fijaros cómo el volumen no ha sido tan alto en ninguna sesión como si lo veíamos en esas caídas tan fuertes en el mes de octubre. Ahora, ¿qué hemos visto? Pues la sesión del viernes, una caída muy fuerte que podría ser el inicio de un nuevo impulso
bajista. Fijaros que la media de 70 no le costó superarla en el impulso y ahora puede que tampoco le cueste perderla cuando se vaya hasta ella. ¿Dónde podría irse entonces? Hasta la media de 200, que sí actuó como soporte. Por debajo de esta zona, si damos continuidad a la caída, ¿hasta dónde podría irse? Pues fijaros que la zona de los 32, 33 euros podría ser una zona interesante de soporte. En esta zona quizás podría buscar un rebote hasta la media de 200, pero bueno, eso habría que irlo analizando posteriormente. Lo que sí que parece es que el impulso podría estar llegando a su fin. Fijaros también cómo se ha ido hasta una zona que anteriormente actuaba como soporte en septiembre y también como agosto. Ahora estaría actuando como resistencia y podría dar continuidad a las caídas. La siguiente de las acciones es Acerinos, donde se encuentra también en zona clara de resistencia. Lo vamos a ver en muchas acciones que se encuentran ahora mismo en zonas claras de resistencia. Lo veíamos en los gráficos de los índices y lo veremos también en las acciones. Esto nos indica que el rebote podría estar muy cerca del final. En el caso de Acerinos, ¿hasta dónde se ha ido? La media de 200. Fijaros hasta dónde se fue en el rebote que tuvo lugar entre julio y agosto, hasta la media de 200. Ahora también comenzó en octubre y en noviembre ha alcanzado esa media de 200. ¿Qué puede pasar ahora? Que demos continuidad a las caídas. Fijaros como los mínimos de octubre quedaron muy cerquita a esos que vimos en julio después de esa caída tan fuerte. Ahora hemos visto una especie de suelo redondeado, podría ser, y hasta dónde se ha ido, fijaros, hasta el comienzo de ese suelo redondeado. Ahora probablemente daremos continuidad a las caídas. El primero de los soportes, pues evidentemente donde tenemos los mínimos de octubre en los 7,93. Pero si echamos un ojo al gráfico vemos que estamos prácticamente dentro de una tendencia bajista. Y fijaros cómo la zona de los 7,93 es la zona que separa la parte alta de toda la subida que venimos viendo desde 2020 con la zona baja, podríamos decir, de toda la fase alcista. Por lo tanto, cuidado porque cuando pierda la zona de 7,90 podría caer con muchísima fuerza la cotización hasta este movimiento lateral que veíamos entre los meses de junio y noviembre de 2020 alrededor de los 6 euros. Por lo tanto, cuidado con la zona de 7,90 porque podría llegar a ser muy peligrosa. La acción de Adidas, me alegro muchísimo que me hayáis preguntado por ella, porque si no la tendría que meter en algún lado, porque lo que ha hecho esta semana ha sido espectacular. La comentábamos la semana pasada en la sección de top internacional y la veíamos así en el gráfico semanal. Veíamos una caída muy fuerte en el gráfico con mucho volumen, no daba señal de darse la vuelta en el gráfico, pero venía muy castigada, la sobreventa era muy alta y quizás podríamos ver un rebote en el gráfico. Fijaros que el rebote ha llegado hasta la media de 6 sesiones y puede que el rebote que normalmente vemos en varias semanas se lo haya comido todo en una sesión. Y volvemos al gráfico diario. Fijaros hasta dónde se ha ido la cotización. A cerrar el gap de apertura que dejó en la sesión del 21 de octubre cuando hubo esa caída tan fuerte. Ahora se ha ido a cerrar el gap. El máximo lo ha hecho muy cerca de la banda superior de Bollinger. Y ahora mismo ese cierre, prácticamente en el cierre de la sesión anterior del gap, nos puede indicar que hasta aquí ha llegado el rebote y que ahora podemos dar continuidad a la caída. Quizás veremos unas sesiones moviéndose entre los 100, los 115 aproximadamente, intentará quedarse sobre esa media de 6 sesiones, pero puede que en el medio plazo continúe esa caída hasta llegar a ese objetivo que marcábamos en los 85 euros. La comentamos la semana pasada porque está muy cerca de esa zona y era muy pronto porque el mercado todavía está muy lejos de capitular. Entonces no era de descartar que hubiéramos un rebote. Así que así ha sido. Fijaros que en la sesión del jueves estábamos a muy poquito, estábamos creo que a un 8 o 9%. Vamos a verlo. Estábamos a un 8% de esa zona de los 85 euros y después de ese rebote estamos a un 25%. Esto ya sí que nos cuadra un poquito más. Podemos ver un movimiento lateral bajista, como podemos decir, las siguientes sesiones, pero puede que al final acabe cayendo hasta esa zona de los 85 euros. La siguiente transacción es Airbnb. Vimos como en julio y junio marcó un suelo que en principio parece que es estable. ¿Por qué? Porque ha rebotado y estamos viendo un movimiento lateral en su cotización. Vimos un impulso, un movimiento lateral y ahora parece que cae de nuevo hasta ese suelo y la cotización intenta rebotar de nuevo. ¿Hasta dónde podría irse ahora si da continuidad al rebote después de esa subida de más del 4% el viernes?
hasta la media móvil de 70 sesiones. Esto lo vamos a ver en muchas acciones tecnológicas que en vez de rebotar con el mercado en las últimas semanas han caído de forma muy fuerte, y esto es lo que provoca que anteriormente, cuando analizamos el Nasdaq, comentemos que a lo mejor el Nasdaq no cae, incluso vemos un rebote, mientras el resto de índices empieza a caer. Como decimos, ¿hasta dónde llega el rebote? Hasta la media de 70 sesiones, que es la que podría actuar como resistencia para continuar cayendo, incluso seguir con el movimiento lateral entre la media 70, que se encuentra a los 112 dólares, y esos mínimos que vimos en los 87 dólares. La cotización de Alibaba, una situación muy parecida. Hemos visto cómo se le ha castigado muchísimo, pero muchísimo. Fijaros, vamos a poner el gráfico semanal para que lo veáis mucho mejor. Desde los máximos que veíamos en octubre de 2020 hasta los mínimos, la caída ha sido del 80%. ¿Y hasta dónde ha llegado la caída? Hasta sus mínimos históricos en el gráfico. Evidentemente, desde esta zona iba a rebotar, tuviéramos señales o no alcistas en el gráfico. ¿Y hasta dónde podría llegar el rebote? Pues fijaros que la zona de 110, una zona muy buena, anteriormente de soporte, y que ahora podría actuar como resistencia, y además podría encontrar en esta zona la media de 70 sesiones. Por lo tanto, es una zona que debemos vigilar muy bien en el gráfico. Si vamos al gráfico diario, vemos como la zona de 110 quizás quedaría muy lejos, porque primero se encontraría la zona 75, luego la media 70, luego los 86, también una zona importante de soporte, y ya luego tendría la de 200 y esa zona de los 110. ¿Lo tiene complicado? Sí, muy complicado, pero este tipo de acciones ya sabemos cómo se comportan y con qué volatilidad. Y con el absurdo este que están diciendo últimamente de que si los datos del empleo son negativos, los tipos de interés van a dejar de subir con tanta fuerza, esto favorece mucho a las tecnológicas. Entonces, podría impulsar absurdamente también a su cotización, aunque estemos viendo un paro que se pueda disparar en los próximos meses en Estados Unidos. Pero bueno, está la absurdez que podemos ver en el mercado, pero esto va a permitir que esas acciones que están tan cerquita ahora mismo de esos mínimos quizás en el mercado vean un rebote cuando otras empiezan a caer, y luego ya en la capitulación caigan todas de golpe y estas tecnológicas que estamos viendo ahora acaban cayendo a esos mínimos que tenemos ahora mismo en el gráfico. La siguiente de las acciones pues es Amazon. Situación muy parecida. ¿Hemos visto rebote en las últimas semanas? No, todo lo contrario. Caída muy fuerte después de esa presentación de resultados. Ahora hemos visto ya velas de indecisión en la caída que quizás podrían incitar a un rebote. ¿Hasta dónde? Pues en el caso de Amazon quizás la zona de los 105, 110 para cerrar ese gap que dejó la sesión del 28 de octubre, y además podría encontrarse con la media 70 que ha actuado anteriormente como resistencia. Fijaros en el altísimo volumen que hemos visto en la caída. Vamos a verla también en el gráfico semanal, porque así vemos ese objetivo que marcábamos en los 35 dólares. Evidentemente está todavía muy lejos, un 61%. Y si nos fijamos, siguiente soporte tan importante que tiene el gráfico es los 79 dólares. Anterior estaba a los 105 y ahora podríamos pensar que podría irse hasta los 79. En el gráfico diario, si vemos que entra el rebote, podría llegar hasta esa zona que hemos marcado, pero si no entra el rebote, podría irse hasta los 79 y a partir de esta zona capitulación e irse hasta los 35 dólares, aunque ahora parezca una auténtica locura, pero probablemente la zona actual también parecería una locura cuando nos encontrábamos por encima de los 185 dólares. La siguiente de las acciones es BBVA. Al igual que el resto del sector bancario, se encuentra en zonas muy altas. El gráfico se ha revalorizado muchísimo por esa subida de los tipos de interés, porque también otro absurdo que podemos ver últimamente es que si suben mucho los tipos de interés, pues los bancos ganan más dinero. Sí, evidentemente con un tipo de interés, ese diferencial es mayor, ganan más dinero, pero si los que le deben dinero no pueden hacer frente a sus deudas, el banco se las acaba comiendo las deudas, y viendo esta subida tan fuerte de los tipos de interés, evidentemente se van a comer muchísimas deudas. No es lo mismo que irlo subiendo poquito a poquito y a lo mejor van ganando mucho dinero durante un año o 2 años, como lo hemos solido ver durante toda la vida, una subida más escalonada de los tipos, pero una subida tan fuerte va a haber empresas que no van a poder integrar ese aumento de gastos que van a tener por los tipos de interés, y al final no van a poder hacer frente a esos pagos, y al final los bancos van a salir muy, pero que muy perjudicados de esta subida tan fuerte de los tipos de interés. En el gráfico diario,
¿qué vemos? Divergencia clarísima entre las últimas subidas y el RSI. Además, fijaros, las últimas subidas con muy poquito volumen. ¿Señal de qué? De que veremos una corrección. En el momento que pierda los 5,18 podría irse directo hasta la zona de 4,80, que es donde tiene el siguiente de los soportes. Además, se encontraría con la media de 70 y probablemente con la de 200. Pero esto que marcaría el final de toda esta subida que venimos viendo desde verano. Y ojo, porque si comienza una nueva fase bajista en los próximos meses, podría acabar perdiendo todo lo ganado aquí. Y ojito, porque podría irse bastante más abajo. Así que esto lo iremos viendo más a menudo. BBVA es una de las acciones que analizamos prácticamente cada 1 o 2 semanas, así que no os preocupéis porque las seguiremos viendo muy a menudo. La siguiente de las acciones, una de las acciones que no conocía, de las que me habéis preguntado, por el nombre tiene pinta que es tecnológica y que venimos viendo durante el último año prácticamente una tendencia bajista clarísima como en todas las tecnológicas. ¿Dónde se ha frenado ahora? Pues fijaros que se ha frenado en esos mínimos que veíamos a principios del año 2021 antes de ver esa subida tan fuerte. Ahora que vemos un movimiento lateral entre esa zona de soporte, los 3,60 y la media de 60, incluso la de 200 puede que si se sigue manteniendo un movimiento lateral, puede que la acabe tocando de nuevo. Pero cuidado porque fijaros el cierre de esta semana ha sido en la zona clavada de 3,60 donde también hizo mínimos el 5 de julio y como pierda esta zona la caída podría ser muy fuerte. Así que mucho cuidado con la cotización de esta acción. Sí que es verdad que si se mantiene el movimiento lateral va a dar muy buenas oportunidades porque mínimo podría irse hasta la media móvil de 70 sesiones que tiene un 30% de revalorización. Parece una burrada, pero vemos mucha volatilidad en esta acción. Por lo tanto, bueno, vemos también que ha tenido mucho volumen en la caída, pero ojo porque para perder este soporte va a necesitar un volumen mucho mayor. Si vemos que le pierde con poquito volumen, pues se ruptura un falso para volver a la media de 70. Pero tal y como está últimamente la situación, no sé si nos puede acabar conveniendo entrar en este tipo de acciones que pueden tener demasiado riesgo en las zonas actuales. En Agas vemos un rebote espectacular desde que comenzó ese rebote de los mercados. Fijaros, desde el mínimo del 13 de octubre hasta el máximo que vimos el 31, una subida del 17%. Por una acción de este tipo, una blue chip, es una subida muy fuerte en apenas 15-20 días. Ahora, ¿hasta dónde se ha ido? Pues fijaros la zona de los 16,17, que era una zona anterior de soporte en el gráfico, una zona que teníamos marcada y que la cotización podría estancarse ahí en el rebote. También fijaros cómo era donde hizo esa paradita en la caída, es decir, era de esperar que se fuera hasta esta zona. Y bien, vamos a ver el gráfico semanal porque creo que vamos a ver muy bien el volumen. Esto quería yo ver. Fijaros en la caída, el volumen tan alto y en la subida que hemos tenido ahora, el volumen mucho más bajito. Señal clarísima de que estamos viendo un rebote y nada más en la tendencia bajista que comenzó en mayo. Simple rebote después de tanta sobreventa, rebote para continuar cayendo. Fijaros, zona tan importante de soporte que tiene aquí en los 14-15 euros. Lo hemos visto antes con no sé qué acción era, que separaba la zona de máximos en el gráfico con la de mínimos. No será con acerinos. Entonces, ahora, cuidado, porque podría ser un movimiento lateral que viene manteniéndose desde el año, fijaros, 2014. Y cuando pierda esta zona, podría entrar en una tendencia bajista durante varios meses, quizás hasta irse a este movimiento lateral que veníamos entre 2010 y 2012. También tendría esta zona aquí en 2013 que podría ser interesante alrededor de los 10 euros, pero ojo porque la zona actual es muy peligrosa, o la zona de mínimos que hemos visto en octubre, porque ahora mismo estaríamos un poco lejos de ella, a un 15% como hemos dicho. Cuidado porque como la pierda, este movimiento lateral se desactivaría y comenzaría un movimiento bajista clarísimamente en el medio largo plazo. La siguiente de las acciones, fijaros la fortísima subida que tuvimos en la sesión del viernes. Y ya debemos lanzar las campanas al vuelo. Pues no debemos lanzar las campanas al vuelo, porque fijaros hasta dónde se ha ido, hasta una zona clara de resistencia. Anteriormente era de soporte, soporte, y ahora que tenemos resistencias, hasta la media de 200,
para estar tan cerquita de esta zona, ha pegado el último empujón. ¿Mucho volumen? Sí, pero ojo, vela de indecisión. Ahora, ¿qué debemos hacer? Vigilarla, porque para continuar al alza debería mantenerse sobre la media móvil de 200 sesiones. Como veamos que no se mantiene sobre la media de 200, ¿dónde se va a ir? A cerrar el gap. Y ojo, porque tiene la media de 70, es decir, no habría que descartar un movimiento lateral ahora entre los máximos que hizo el viernes y la media de 70 sesiones para luego ya venir el movimiento definitivo, que probablemente sea la baja, porque vemos que clarísimamente está dentro de una tendencia bajista. La vemos mejor en el gráfico semanal. Máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo por debajo de estos máximos, y ahora podría marcar un nuevo mínimo en el gráfico. Así que ojo, porque aunque ahora vemos un rebote, la tendencia en el medio y largo plazo continúa siendo bajista. La siguiente de las acciones, pues fijaros así, a grandes rasgos, claramente movimiento bajista, fase bajista en los mercados. Ahora que hemos visto un rebote después de la divergencia que veíamos. Claro, marcando nuevos mínimos, pero el RSI marca un mínimo que no esté creciente, señal de divergencia, señal de rebote. ¿Hasta dónde puede llegar el rebote? Clarísimamente la media de 200. Debemos saber si tiene continuidad, porque el volumen que hemos tenido en el rebote ha sido muy bajito en las últimas sesiones. Por lo tanto, puede que ya haya alcanzado el tope del rebote, ya que aquí se quedó muy cerquita de la media de 200. La testeo como resistencia, un antiguo soporte en el gráfico. Fijaros cómo ha actuado como soporte anteriormente. Por lo tanto, ahora la testea como resistencia y ya da la confirmación absoluta del comienzo de una fase bajista en el medio largo plazo, que podría acabar comiéndose todo lo ganado en los últimos años. En Steel vimos una volatilidad muy alta en las últimas sesiones. Fijaros, desde el 27 de octubre hemos visto muchísima volatilidad, hemos visto una subida muy importante. No sé si habrá sido una presentación de resultados o algo por el estilo, pero fijaros cómo en el técnico se comporta espectacular, con la media de 200 sesiones. Está siendo su techo infranqueable en toda la caída. También la media de 70, y cuando la supera, ¿hasta dónde se va? Hasta la de 200. Toca la de 200 y vuelve a caer. Lo vimos en abril y lo vimos en febrero. Por lo tanto, ahora, ¿qué podemos esperar? Si seguimos con la pauta anterior, cuando comenzó clarísimamente la tendencia bajista, después del movimiento lateral, pues que después de tocar la media de 200 se vaya a marcar nuevos mínimos en el gráfico. ¿Hasta dónde? Pues es complicado verlo, porque no tenemos nuevos mínimos por debajo de los que vimos en octubre, pero parece que la tendencia bajista es clarísimamente en el gráfico y que el rebote podría haber tocado techo en esa media de 200 sesiones. Siguiente de las acciones, PayPal tecnológica, caída en vez de rebote en las últimas semanas. Veíamos un movimiento lateral alrededor de la media de 70, lateral un poco bajista, y la zona de los 75, 70, esta zona estaba actuando como soporte. Vamos a bajarla un poquito aquí, en los 70, vamos a ponerla. Fijaros la zona de soporte tan clara en el gráfico. Vamos a coger el gráfico semanal y fijaros cómo se ha ido a una zona de soporte muy importante en el año 2017. ¿Esto que le ha permitido? Formar un suelo que aparentemente es estable, que se viene manteniendo desde julio. Entonces, ahora no habría que descartar, al igual que hemos visto con otras tecnológicas, que veamos un pequeño rebote, quizás hasta la zona de los 85, y cuando luego al final llegue la capitulación en los mercados, ver esa última caída más fuerte. Lo vemos al gráfico diario, vemos que en los 87 se encuentra la media de 70, por lo tanto, no habría que descartar un nuevo impulso hasta ella. Fijaros, la sesión del viernes fue negativo, cayó unos 79, pero esta recuperación es una vela claramente alcista, nos podría indicar que podríamos ver un nuevo impulso. Por lo tanto, fijaros, tecnológicas vemos posibles rebotes, mientras que en el resto de acciones estamos viendo que están en techos y que podrían continuar cayendo. La siguiente de las acciones también ha visto un rebote muy interesante en la sesión del viernes, y hasta donde se ha ido, hasta la media de 70 y 200 sesiones, que podría actuar como resistencia. ¿Qué tenemos? Tendencia claramente bajista. ¿Dónde podría irse ahora después de chocar contra esas medias? A formar un nuevo mínimo por debajo de los mínimos que veíamos en junio. Esto no en 2 sesiones, evidentemente, tardaría varias semanas. Si busca nuevos mínimos por debajo de los 172, 161, evidentemente podría acabar perdiendo los mínimos que veíamos en junio. Así que cuidado ahora mismo en su cotización. Vamos con Repsol. La verdad que nos ha sorprendido muchísimo. No sé si lo he analizado esta semana o en el resumen semanal de la semana pasada, y comentábamos que era complicado que superase esa zona que veíamos alrededor
de estos máximos, pero al final la ha acabado superando. ¿Y qué vemos ahora? Pues evidentemente, fijaros, la formación de un doble suelo, pero cuidado porque este doble suelo es bajista, es decir, ha formado el segundo suelo es inferior al primer suelo. ¿Qué nos indica esto? Que ahora volveremos a máximos. Complicado. Puede que veamos un máximo por encima del que hemos visto en la sesión del viernes, pero puede que no supere los máximos que veíamos en mes de junio. Por lo tanto, ahora, ojito, porque puede continuar el rebote, pero puede que sea una formación de doble suelo, luego un doble techo y caigamos con mucha fuerza de nuevo, perdiendo también ese soporte de los 11,42, pero esto sería más en el medio largo plazo. No tenemos divergencias evidentes en ningún lado ahora mismo, pero también pensamos que podría dar continuidad al rebote. Vamos a ver el gráfico semanal, a ver si vemos algo más, y lo único que se ve es la clarísima formación de ese doble suelo bajista. Fijaros cómo se apoyó en esa media de 70 y ahora podría tener un poquito más de rebote, aunque vemos cómo supera la banda superior de Bollinger ya, entonces le va a costar cada vez más mantenerse al alza. Fijaros que el volumen en la subida ha sido muy bajito. Cuando vimos caídas el volumen era bastante más alto. Y como decimos, puede ser ya la formación de ese último impulso y caer de nuevo con mucha fuerza. Quizás se podría ir hasta la media móvil de 200 sesiones, que cuando la pierda pues ya va a ser la hecatombe probablemente en la cotización de Repsol. Vamos con las últimas 4 acciones, ya va quedando menos, espero no quedarme sin voz antes de acabar estas 20 acciones. Y bien, vamos a ver la cotización de Talgo, que vemos formación de un posible suelo redondeado. Objetivo de suelo redondeado, pues el comienzo de ese suelo redondeado, donde estaría 2,90, donde cerró el viernes muy cerquita, 2,89,5, es decir, podríamos estar al final del rebote. Además ha conseguido superar la media de 70, normalmente podría haber actuado como resistencia y caer, pero esa continuidad en el mercado, también esa cercanía a la zona de 2,90 ha conseguido impulsar a la cotización hasta ella. A partir de esta zona, en principio parece que se podría haber acabado el movimiento alcista en el gráfico, pero vamos a poner también una posibilidad de que se mantenga al alza. Si se mantiene al alza, podría irse hasta la zona de 3,30, donde se encontraría con la media móvil de 200 sesiones. Aquí sí que sí, superar esta zona podría ser bastante complicado. De hecho, podríamos llegar a decir que el suelo redondeado habría comenzado aquí, en la zona de los 3,30. Por lo tanto, vamos a darle una oportunidad a ver si consigue llegar hasta la zona de 3,30. Pero ojo, porque ¿dónde se desactivaría el suelo redondeado? Si vemos que pierde la media de 70. Es decir, aquí estaría el límite de una posible caída. Si pierde la media de 70, los 2,76 podría volver de nuevo a los mínimos que veíamos alrededor de los 2,45, 2,40 en el gráfico. Y vamos con Telefónica, también la habíamos analizado y comentábamos que era complicado en estas sesiones que se mantuviese al alza porque estaban ya los máximos que veíamos en octubre, pero fijaros, la versión del viernes ha subido a 3,39, provocada ¿por qué? Por la presentación de resultados. He visto de todo, algunos que dicen que son buenísimos, otros que dicen que son malísimos, lo que comentamos siempre con los resultados. Son como cada uno quiera que sea y se interpretan como cada uno le quiera interpretar. Vimos un impulso muy fuerte acompañado con mucho volumen que podría indicar ahora que puede tener un poco más de impulso, que podría llegar como mucho hasta esa media de 70 sesiones. A partir de esta zona, muy complicado que se mantenga al alza la cotización, a no ser que veamos ahora un rebote de la leche más aún en el mercado, pues sí, podría dar impulso, pero poquito más veo en su cotización. Veo que ha sido un impulso totalmente especulativo provocado por la presentación de resultados. Podemos tener un poquito de resaca alcista a principio de semana, que toque esa media de 70, quizás en el intradía, pero es probable que aquí ya en esta zona nos empiece a dejar velas de indecisión que nos indiquen que continuaremos viendo caídas como venimos viendo desde el verano, desde el mes de julio. Vamos con Tubacex, que venimos viendo, fijaros, una tendencia bajista de libro. Vamos a coger el gráfico semanal. Aquí tenemos un máximo, un mínimo, máximo decreciente, mínimo decreciente. Y ahora, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos un nuevo máximo decreciente, porque el cierre ha estado por debajo del cierre que veíamos en agosto. Vamos a volver al gráfico diario y vemos que ahora mismo ha empezado a caer, ya comienzo de esta semana, parece que la media 70 puede contener un poquito la cotización,
pero ojo porque cuando pierda la media de 70 podría irse a marcar un nuevo mínimo decreciente. Fijaros que aquí en el mes de agosto y septiembre hizo lo mismo, se fue hasta la media de 70, intentó ahí aguantar un poquito sobre ella, pero en el momento que la perdió, ¿dónde se fue? A la media de 200, tonteó un poquitín y cuando la perdió se fue a marcar nuevos mínimos en el gráfico. ¿Dónde podríamos marcar a los mínimos? Pues de momento parece que la caída, esa fase bajista no está teniendo mucha fuerza. Entonces, el siguiente mínimo tampoco deberíamos ponerlo muy lejos del anterior. Y fijaros cómo en la zona de los 1,75 aproximadamente podría tener una zona interesante de soporte porque anteriormente actuaba como resistencia en el gráfico. Entonces, si vemos que pierde la media de 70 y la de 200, ¿dónde se va a ir? A los 1,75 para quizás ver un impulso hasta la media de 200 y continuar cayendo. De momento tenemos clarísima tendencia bajista. Y la última de las acciones es Unicredit. Al igual que veíamos antes con otro banco que era, espera que lo reviso aquí, BBVA. Al igual que con el BBVA, hemos visto una subida espectacular. Cuidado en que en la subida de tipos de interés. Fijaros que la subida tiene trampa. ¿Hasta dónde se ha ido? Hasta el gap que dejó abierto en febrero. En la zona de los 13,20. ¿Hasta dónde se fue el viernes? Hasta la zona de los 13,08. Está ya prácticamente para cerrar ese gap. Y además, fijaros cómo coincide con una posible divergencia entre el RSI y la cotización. Y no solo eso, fijaros en el detalle del volumen en las últimas subidas. Claramente bajista, mucho menos volumen en las últimas subidas. Señal de que clarísimamente de debilidad en la subida y aquí estaría el tope, el techo en su cotización, que también os digo, después de el rebote tan espectacular que hemos visto desde mínimos en julio del 60%, puede que ya sea suficiente para continuar cayendo. Tengo la sensación que los bancos en general se están apoyando en esta subida de tipos de interés, creo que están vendiendo la moto. Los bancos a la vez son los que más venden acciones al cliente minoritario, les estarán seguramente empapelando con sus acciones, enseñándoles. Fijaros, en el año 2022 hemos visto unas caídas espectaculares en los mercados y sin embargo las acciones de mi banco están muy cerca de máximos. Muchos inversores pequeños caerán, comprarán las acciones, los bancos soltarán sus acciones propias y ahí vendrá la caída en picado de los bancos, no me cabe ninguna duda. Así que bueno, lo iremos viendo con el paso de los meses, pero acordaros de esto porque puede que el año que viene, a mitad del año que viene, incluso primer trimestre, esto pueda acabar confirmándose. Vamos con la sección de Top Internacional, donde analizamos esas acciones que puede que a muchos de nosotros nos gustaría tener en cartera en un movimiento de pánico en los mercados, porque quizás sea lo que nos dé un poquito más de tranquilidad. Comienzo de esta sección, cuando hacíamos esos vídeos donde presentamos todas estas acciones, situábamos las zonas en las que podrían hacer suelo todas estas acciones. Y hoy lo vamos a recordar también, además de ver en qué situación se encuentran ahora mismo. Vamos a analizar Iberdrola, Inditex, L'Oréal, Meta y Michelin. Vamos a comenzar con Iberdrola. Se encuentra ahora mismo a casi un 50% de esa zona que situábamos en el gráfico, en esos 5 euros. Y ahora mismo, ¿dónde se encuentra? Pues fijaros en la media móvil de 70 sesiones, que podría actuar como soporte, como ya lo hizo en junio de 2022. Pero si nos fijamos, desde mayo viene marcando una tendencia de máximos y mínimos decrecientes. Ahora que hemos visto un rebote y puede que si se va a marcar nuevos mínimos en el gráfico, se vaya a esa zona de los 9 euros, donde tiene la media móvil de 200 sesiones. Fijaros como en este impulso tan fuerte que vimos hace un par de semanas, el volumen no era tan alto. Si en esta vela de aquí, de esta semana, hubiéramos visto este volumen, nos indicaría que podría continuar un poquito más a la alza, quizás a esa zona de 10.50. Pero viendo que el volumen ha sido más bajo que la vela anterior, pues esto nos indica que cuidado, porque el final de la subida está muy cerca. De hecho, al final de semana hemos visto ya caídas que le han mandado hasta la media móvil de 70 sesiones. ¿Cómo la pierda? ¿Hasta dónde se va a ir? Hasta la media de 200. Vamos a ver si aguanta esta semana. Quizás lo haga a principios de semana, pero puede que luego ya la acabe perdiendo. El cierre semanal de la semana que viene va a ser muy importante. Vamos con Inditex. ¿Hasta dónde pusimos la zona de soporte? En los 8 euros. Está ahora mismo a un 65%. Puede que cuando analizáramos estuviera en una zona parecida a la de ahora, no sé si fue más o menos por aquí aproximadamente, sería entre julio y agosto, que es cuando analizamos todas estas acciones,
pero vemos cómo tuvo una caída hasta la zona de los 20 euros. Ahora hemos visto un rebote hasta la media de 70 que podría actuar como resistencia, anteriormente lo hizo como soporte, fijaros en toda la subida actúa como soporte y ahora cuando se confirme esa fase bajista, ya asumamos que estamos dentro de una fase bajista, pues puede que actúe como resistencia la media de 70. Entonces ahora puede que el techo del rebote sea esta media de 70 y de continuidad a la caída. El primero de los soportes ahora los 20,50, 20,60, donde tiene esos mínimos de septiembre. A partir de esta zona, cuidado porque se podría ir a buscar esa zona que tiene de soporte tan importante, los 16,75, donde hizo un suelo muy estable durante el año 2014 para luego ver ese impulso hasta la zona alta de movimiento lateral que hemos visto en el mercado. Por ejemplo, vamos a ver zonas clarísimas. Lo vamos a hacer solo con índices. Vemos clarísimamente la tendencia alcista que duró desde el año 2008 hasta el año 2017, donde hizo esos máximos. Entonces aquí vimos ese movimiento de acumulación durante el año 2008, aquí vimos esa subida y fijaros que después de tantos años de subida hemos visto un movimiento de distribución clarísimo en el gráfico. Fijaros, durante el año 2017 y hasta el 2021, probablemente hemos visto incluso 2022, estamos viendo un movimiento de distribución, de ir soltando acciones poquito a poquito sin que cante mucho y puede que cuando se confirme ya la fase bajista acabemos perdiendo esa gran parte de lo ganado. ¿Por qué os digo esto? Si lo llevamos a lo que comentábamos en la sección de los índices, donde decíamos que en la sesión del viernes y del jueves hemos visto mucha volatilidad, pero todo ello dentro de un posible movimiento lateral que hemos visto al final durante toda la semana, o quizás entre esa zona de máximos y los mínimos que veíamos entre el miércoles y el jueves, en fases más pequeñas que duran a lo mejor 1 o 2 semanas, lo vemos en una sesión o dos. Ese movimiento de distribución aquí, una subida, una fase alcista que ha durado desde el 2008 hasta el 2017, casi 10 años, el movimiento de distribución, fijaros cómo dura varios años, ha durado 3, 4 años, por lo tanto, es lo que os quiero decir. Entonces, ahora en el momento que acabe esa distribución, la caída podría ser muy fuerte, esos 8 euros que ahora mismo nos parecen que están tan lejos, puede que estén muy cerca dentro de unos meses porque veamos una caída en picado hasta ella. Ahora también, si os fijáis en el gráfico mensual, el máximo ha llegado hasta la media de 70. Siguiente objetivo, pues quizás podría estar alrededor de la media de 200, en los 17 euros, que estaría muy cerca a la vez de esa zona que marcamos, en los 16,75. La siguiente de las acciones es L'Oréal. Y fijaros cómo la caída llegó hasta la media móvil de 200 sesiones. Todo esto en el gráfico semanal. Y ahora hemos visto un rebote que ha llegado hasta la media de 6 sesiones. ¿Y qué va a pasar ahora? Se encuentra en un movimiento totalmente clave. Si consigue superar la media de 6 sesiones, podría irse hasta la media de 70, que podría ser su techo, la nueva fase bajista. Pero ojo, porque como no consiga superarla y entre la debilidad esta semana, podríais a perder la media de 200 sesiones y ver caídas muy importantes en el gráfico. Incluso fijaros cómo podría irse hasta la zona de los 262, donde tendría esos máximos antes de las caídas de 2020. Y ahora mismo se encontraría a un 62% de esa zona que tenemos marcada en los 120 euros. La siguiente de las acciones es Meta. Y fijaros cómo la sensación es diferente, lo que comentábamos antes. En acciones blue chips que no son tecnológicas, vemos que hay caídas, pero no han sido tan fuertes, entonces podría dar continuidad a las caídas en las siguientes semanas, mientras que las tecnológicas, como es el caso de Meta, hemos visto que están muy castigadas y fijaros que están a solo un 20% de esa zona que marcábamos en los 72 euros. Cuando analizábamos Meta en la lista de top internacional, se encontraría en esta zona alrededor de los 150 a 170 dólares y ahora en los 90. Es decir, ya llueve mucho menos, pero fijaros que estamos viendo una clarísima divergencia en el gráfico semanal entre la cotización y el RSI, que nos indica rebote alcista. Ojo que de momento hay mucho volumen con la caída y podría caer un poquitín más, pero en el momento que intente darse la vuelta puede que veamos una subida muy interesante que podría llevar a la cotización quizás hasta el principio de esas caídas tan fuertes de estas 2 últimas semanas, sobre los 120 dólares, y si tira un poquito más arriba, en el caso de Meta podría irse hasta la zona de 150. A partir de ahí continuará cayendo probablemente hasta alcanzar esa zona que hemos marcado en los 72 dólares. Y la última de las acciones es
Michelin. Fijaros, en este caso ya perdió esa media de 200 que podría actuar como soporte en un primer momento en la tendencia bajista. Y ahora hemos visto una vuelta para testear ese antiguo soporte, pero ahora como resistencia se ha quedado muy cerquita de ella. Nos quedan dudas de si esta semana, quizás a principios de semana, vemos un último impulso al alza, si conseguirá tocarla como resistencia de nuevo y dará continuidad a las caídas. Evidentemente, estamos dentro de una fase bajista, fijaros, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, todo decreciente, y ahora podría continuar cayendo en el gráfico. Tenemos varias zonas interesantes de soporte. La primera de ellas quizás la podemos localizar alrededor de los 20 euros aproximadamente, pero como vemos, ojito con la zona de 2,75 que se encuentra ahora a un 50% y ya ha llegado a caer desde máximos un 41%. Por lo tanto, le quedaría prácticamente la misma caída que hemos visto desde máximos, que podría llegar a cumplirse en un momento de capitulación. Llegó a quedarse de los mínimos que vimos en octubre a un 40% aproximadamente. Por lo tanto, ojo, porque si marca nuevos mínimos se quedaría ya tiro de piedra y única y exclusivamente le quedaría la capitulación. Por lo tanto, seguimos viendo como todas estas acciones mantienen clarísimamente la tendencia bajista. No hay vuelta en el mercado. Estas acciones nos sirven muy bien para detectar el movimiento general de las bolsas, porque estas acciones son las que van marcando los índices, y cuando vemos que están dentro de una clara tendencia bajista, algunas más fuerte como las tecnológicas, otras que no son tecnológicas, pero también vemos como la formación clarísima es bajista en el gráfico, pues nos van dando ese indicador o esa clarísima forma de tendencia bajista en los mercados, que de momento se mantiene y que de momento no ha llegado la capitulación, es decir, no han llegado las caídas más fuertes, donde habrá que empezar a pensar si metemos estas acciones en cartera. Bueno, pues vamos con la sección de la acción sorpresa. En esta sección lo que os hago, para los que no lo sepáis, os planteo un gráfico, no vemos qué acción es, no vemos la temporalidad tampoco, y lo único que me tenéis que decir es si la acción va a subir, o sea, mover un movimiento lateral, o va a caer. Este es el gráfico de la semana pasada. Dábamos tres opciones. La primera de las opciones que dábamos era que la cotización veía una vuelta a nube, volvería a la zona de máximos. La segunda de las opciones que teníamos era un movimiento lateral en el gráfico, y la tercera de las opciones es que se iba a marcar nuevos mínimos, es decir, no habríamos visto los mínimos. Os comentaba que era un gráfico semanal y creo que era muy evidente lo que podía pasar aquí. Por lo menos podríamos descartar muy rápido alguna de las opciones. Así que vamos a ver cuál era el resultado. Bueno, pues aquí tenemos la acción y era Amadeus en gráfico semanal. No me puedo creer después de deciros que era un gráfico semanal que no sonara de algo esta pedazo de caída en 4 o 5 velas. ¿Qué era esto? Era la caída del COVID en el año 2020 entre febrero y marzo. Evidentemente no era muy complicado saber qué acción era porque todas hicieron el mismo movimiento, pero sí os daba una pista para lo que vimos después. Y bien, lo primero que vamos a analizar son esas pistas que podríamos tener en el gráfico. Aquí tenéis zonas de soporte y resistencia que tenía marcadas en el gráfico. No las he quitado, pero bueno, no las di el otro día, no hacía falta tampoco. Bueno, lo primero que vamos a ver, como decimos, es detectar esas señales que nos podrían indicar que iba a hacer la cotización. Fijaros, lo primero, clarísimamente, pero clarísima, una divergencia como un piano, pero como un piano. Pues aquí ya descartamos, evidentemente, que va a continuar cayendo. Pero por si teníamos alguna duda, fijaros en el volumen en la caída, en estas sesiones de aquí, y fijaros en el volumen de las últimas caídas donde formamos un nuevo mínimo. Señal clarísima de final de caída. Y además, la última de las velas, veamos una vuelta con bastante volumen. Y bien, ¿qué acabó pasando después? Pues evidentemente ya lo sabréis, que vimos un movimiento lateral. Sí que es verdad que luego se recuperó muy bien, ya acabó volviendo, fijaros, muy cerca de esos máximos o del comienzo de la caída. No recuperó los máximos, pero la clave, vamos a ver por qué debería estar en sí. Se iría a marcar nuevos mínimos o se movería en un movimiento lateral. ¿Qué hizo la cotización? Pues moverse en un movimiento lateral hasta el techo que veíamos en abril. ¿Y qué nos podría haber dado la clave de si veríamos un movimiento lateral en los siguientes meses o volveríamos a máximos? Porque la opción de seguir cayendo después de la divergencia era totalmente descartable. Pues esto ya es más de escuela o de saber o de estar durante mucho tiempo en el mercado, y se sabe
que cuando vemos una caída en picado, por lo general, es muy raro que veamos una recuperación en V. De ahí que os dijera que era un gráfico semanal, porque si os llegáis a pensar que es un gráfico diario, pues podría ser sí una caída, una mala presentación de resultados, cualquier noticia mala, y en esos casos sí que podemos ver una recuperación en V. Pero si os digo que es un gráfico semanal, una caída tan espectacular en un gráfico semanal rara vez se recupera en V. Vas a decir, ojo, lo hemos visto en muchas acciones con el COVID. Sí, pero no suele ser lo normal. ¿Y por qué os he puesto este gráfico? Porque tiene toda la intención del mundo. Después, en una caída en vertical, como la que se puede ver en los mercados en los próximos meses cuando veamos la capitulación, ojo, podremos ver algún rebote, pero va a ser muy complicado ver una recuperación en V en los mercados. Es decir, esto que os sirva de aprendizaje. Lo que vimos en Amadeus suele ser lo normal que vemos en los gráficos cuando vemos una capitulación. Una caída, movimiento lateral y luego ya el mercado se empieza a recuperar y ahí se va a marcar nuevos máximos. Por lo tanto, ¿qué pasó? Movimiento lateral. Recuperación en V, si hubiéramos puesto la tecnológica, evidentemente sí, en V, pero se hubiera ido a las nubes. Una acción en la tecnológica que nos apoyaba en todas esas cosas de que el COVID teníamos que estar en casa y todas esas historias que utilizamos mucho esa tecnología. Movimiento lateral y cuando se recupera ya movimiento al alza. Luego vimos cómo la situación económica no acababa de ser bollante y al final pues acabamos viendo movimiento lateral un poquito por encima y ahora clarísimamente va a parecer que volveremos a esos mínimos que veíamos en 2020. Por lo tanto, aquí tenéis un aprendizaje muy bueno para los próximos meses. Acordaros, cuando llegue la capitulación no vamos a ver recuperación en V. ¿Que va a ser un momento para tener buenas acciones en cartera? Sí, pero no podemos esperar una recuperación en V. Incluso podemos ver una caída muy fuerte, igual que pasa aquí. Caída muy fuerte, recuperación y una caída que nos dé la pista de la caída definitiva en el mercado. Esto lo podemos ver en muchas acciones cuando veamos la capitulación. Así que muy importante la acción sorpresa que planteamos la semana pasada y en la que ahora hemos dado resultado. Ahora, ¿qué toca? Ver una nueva acción sorpresa para que me dejéis en los comentarios qué creéis que va a pasar. Bueno, pues esta es la acción que os planteo esta semana. Como veis, hemos visto una subida muy buena durante bastante tiempo. Aunque sea un gráfico diario, es bastante tiempo la subida. Luego vemos un movimiento lateral y ahora vienen las tres preguntas de esta semana. O las tres opciones, mejor dicho. Opción A, después del movimiento lateral, apoyándose en esa media de 200, se mantiene al alza. La opción B, seguiremos en el movimiento lateral. Y la opción C, pondremos fin al movimiento lateral y veremos caídas muy importantes para ir perdiendo todo lo ganado en toda la subida. Os voy a dar una pista también esta semana. Si habéis prestado atención al vídeo de hoy, sabréis la respuesta directamente, sin fijaros en indicadores, ni en medias móviles, ni en RSIs, ni leches. Simplemente con haber prestado atención a algo que os he dicho en el vídeo de hoy. Así que ya sabéis, tenéis deberes, me lo podéis dejar en los comentarios, la opción que queráis. La opción A, vuelve a subir con fuerza la cotización, después de apoyarse la media de 200. Opción B, movimiento lateral. Y opción C, cae en el gráfico. Así que ya sabéis, os leo en los comentarios. Pues hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy, un vídeo bastante largo. Hemos comenzado el vídeo, cuando lo empecé a grabar era prácticamente de noche y ya es totalmente de día. Lo habréis visto con el cambio de luz, cómo ha ido avanzando. Así que bueno, ha sido un vídeo bastante largo, la verdad, pero creo que bastante interesante porque creo que hemos resuelto algunas de las dudas que tenemos ahora mismo en los mercados de si puede mantenerse al alza y si no, y ya hemos visto que nos encontramos en una zona que puede ser clarísimamente un techo, que empezamos a ver ya señales negativas en los gráficos y que nos empiezan a indicar que estamos al final de la subida. Así que mucho cuidado, esta semana vamos a recordar un poquito, decíamos que a principios de semana podríamos ver esa resaca compradora, podría seguir subiendo un poquitín, pero ojo porque según vaya entrando la semana puede que ya veamos caídas importantes en los gráficos. También hay que vigilar los índices porque hay esas elecciones de a mitad de legislatura en Estados Unidos que pueden provocar mucha volatilidad en el mercado. Así que nada, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Nos vamos a ver mañana de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.